Si tienes una Biblia, estaremos partiendo de una base, de un versículo en 2 Corintios capítulo 1. 2 Corintios capítulo 1. Segundo Corintios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Tengo 3 preguntas para vosotros y quiero que digáis en voz alta, que no estéis intimidados, en voz alta, ¿verdad o falso? Primera pregunta. Cuando una persona se convierte a Cristo, todos sus problemas se acaban. ¿Verdad o falso? Falso. Muy bien. Os han enseñado bien. Segunda pregunta. Pablo en Corintios dice que hay creyentes espirituales y hay creyentes carnales. Emplea ese lenguaje. Los espirituales son los que están andando con el Señor. Los creyentes carnales son aquellos que aparentemente todavía están luchando con pecado de una forma significativa en su propia vida, sea porque son nuevos creyentes o vete a saber por qué. De todos modos, los creyentes espirituales sufren menos que los creyentes carnales. ¿Verdad o falso? Es falso. Bueno, al menos tercera pregunta. Los creyentes sufrimos menos que nuestros vecinos. Algunos son magníficos. Teníamos vecinos en Barcelona. Dejamos las llaves en nuestro apartamento con ellos cuando íbamos de vacaciones. Por si acaso algún tubo del agua se reventaba y alguien tenía que atenderlo. También hay vecinos que pides a Dios que se muden a otro sitio, ¿me entiendes? Pero hay de todo. Al menos los creyentes sufrimos menos que nuestros vecinos. ¿Verdad o falso? ¿Cuál? ¿Verdad? Los creyentes sufrimos menos que los vecinos. ¿Verdad o falso? Es falso. Lo que ocurre es que cambiamos un juego de problemas por otro juego de problemas. Por ejemplo, la semana pasada en las noticias que leo en internet, un médico, una eminencia en su área de la medicina, que ha ejercido 38 años en la medicina en Inglaterra, una eminencia, fue despedido de su trabajo porque cree y expresó la opinión suya de que el género se determina cuando tú naces. No te sorprendas si pagues un precio, y esto está surgiendo en varios lugares del mundo, si tienes que pagar un precio por ser creyente. O sea, el mundo no quiere esa ética y ese nivel de moralidad que nosotros afirmamos como lo correcto. Huyen de ello y no es sorprendente que nosotros tengamos que pagar un precio. Es más, en estos últimos 100 años, más creyentes han muerto por ser creyente que en todos los siglos anteriores, en diferentes partes del mundo. Aquí no, España tampoco, pero hay sitios donde es muy complicado. Ahora, este texto dice, vamos a sufrir, y no importa la clase o la fuente de nuestros sufrimientos, ahí estará Dios para consolarnos. Y lo que queremos ver esta tarde son 4 fuentes de lo que sufrimos nosotros y qué es lo que podemos esperar de Dios en cuanto a consolación según qué fuente, porque es diferente cada fuente. La primera se encuentra en Génesis capítulo 3. Este es el capítulo donde Adán y Eva caen en el pecado. Y entonces Dios se dirige a ellos a partir del versículo 16 para decirles las consecuencias que van a sufrir debido a su pecado. Génesis 3:16. A la mujer dijo, empezó con ella, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. O sea, hay
problemas físicos, dolores físicos que no es necesariamente que hemos cometido un pecado o no estamos andando con el Señor, puede que sí, pero no necesariamente. Y todo esto se remonta a Génesis 3. Vamos a sufrir físicamente. Génesis 3. Hasta el día de hoy no he tropezado con ninguna mujer creyente que me haya dicho, sabes, tengo 3 hijos y no he sufrido ni un dolor, nada de dolor en parte de estos 3 hijos porque soy creyente. Claro, te ríes porque eso es ridículo. Sin embargo, inconscientemente a veces pensamos que tenemos derecho a escaparnos de este tipo de problema porque somos creyentes. Pues no. Aquí empieza con el parto, luego viene con la gripe, viene con la cáncer, rompes un brazo, o sea, hay de todo aquí. Todos estos típicos problemas de salud físico remontan a Génesis 3 y punto. No hay más explicación. Luego dice, y tu deseo será para tu marido. Ahora, no hay tiempo para explicar esta frase muy discutida, qué quiere decir. Lo que sí casi todos están de acuerdo es esto. Este marido, él se enseñoreará de ti. Efesios 5 deja muy claro que el marido es la cabeza de familia, pero hay una forma mala y una forma buena de ser líder. Este es el que hace esto con su familia, su mujer, sus hijos. Esto no es la clase de liderazgo que Dios tenía en mente. Es otro tema, pero lo que tienes son problemas físicos, luego problemas interpersonales que empieza con tu marido, tu esposa y luego con los vecinos de todo el mundo, los de la iglesia, lo que quieras. ¿Ok? Luego en el versículo 17 dice, al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, porque esa tierra no va a producir tan fácilmente lo que Dios pretendía que produjera. ¿Por qué? Génesis 3. Vienen huracanes, tsunamis, sequía, esto, el otro. Es que todo, la naturaleza nunca pecó, pero Romanos dice que gime a uno porque el pecado de Adán y Eva era tan serio que hasta afectó a la naturaleza. Voy mirando las noticias y últimamente hay un resurgimiento de tiburones atacando a los que se bañan en las playas por todo el mundo. Y dices, ¿será esto nunca lo hemos visto? No en este plano. O sea, hay un cacao, hasta incluso, o sea, los perros y los gatos siempre se han peleado entre sí, ¿vale? Esto lo entendemos. Pero estamos viendo hasta otras cosas. Y todo esto remonta a Génesis 3. Y luego el versículo 19 acaba diciendo, porque de ella, de la tierra, fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás, vas a morir. O sea, el plan divino era que viviésemos eternamente, que no muriésemos, pero vamos a morir. Y estoy más cerca de la muerte, al menos en plan de años que tengo, que muchos de vosotros. Todos vamos a morir. ¿Por qué? Génesis 3. Ahora, la pregunta es, bueno, algunos dirán diciendo, bueno, ¿no sanaba Jesús cuando estaba en la tierra y no tengo derecho a esperar que Dios me sane? Miremos brevemente lo que encontramos en los evangelios en cuanto al ministerio de Jesús al respecto. En primer lugar, Cristo no vino para sanar a todo el mundo y de hecho no lo hizo. Por ejemplo, está pasando por un pueblo, hay un ciego tirado al lado de la carretera y toda la gente está corriendo en una dirección, la misma dirección. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Jesús está pasando por el pueblo. ¡Eh! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! Eso es que el hombre empieza a gritar. Si no lo hubiese hecho, Jesús habría pasado de largo y el hombre habría ido a la tumba tan ciego como nació. O sea, no vino para sanar a todo el mundo. Segundo lugar,
En muchas ocasiones sanó por pura compasión. Tú vas por la calle, ves a alguien caerse en el suelo y todos solimos, vamos corriendo para echar una mano. O sea, somos parte de la raza humana y nos ayudamos mutuamente. Alguno pasará de largo, pero la mayoría de la gente es decente en ese sentido. Y Jesús a veces sanó simplemente por pura compasión. En algunos casos lo hizo para demostrar algo. Si tienes tu Biblia o tu teléfono, es igual. Lucas capítulo 5. Es muy interesante. Lucas capítulo 5, versículo 18. Lucas 5, 18. Jesús está en un pueblo, está en una casa que tenía un patio interior porque había gente que era rica y tenía más espacio con que jugar. Y dice Lucas 5:18, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él, de Jesús. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho poniendo en medio delante de Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, creo que esto se refiere a los que llevan al paralítico. Muy interesante. Hace muchos años volvía de una iglesia de noche, muy oscuro, invierno. Moody Bible Institute en Chicago tiene una emisora de radio 24 horas al día. Y había un profesor que enseñaba Biblia y teología durante muchos años, ya era jubilado, y la gente podía llamar por teléfono, en vivo, y hacerle la pregunta que fuera, y él sabía la respuesta. Y muy interesante. Una ciega llama y dice, mis amigos me dicen que Dios no me ha sanado porque no tengo fe. Y el hombre dice, ¿llevas bastón? ¿Cómo? ¿Llevas bastón? Pues claro, soy ciega. Bueno, la próxima vez que ves a tus amigos, aunque no vas a ver a tus amigos, pégales lo más fuerte que puedes con tu bastón en la rodilla y cuando gritan, pregúntales, ¿dónde está tu fe? Claro, lo más cruel es echar en cara de una persona que ya tiene el problema con la ceguera, que Dios no le ha sanado porque ella, en este caso, no tiene fe. Pues es curioso aquí, no sabemos que del paralítico, pero parece que el texto va por el lado de los que le llevaban ante Jesús, y al ver la fe de ellos, pues dice, al ver fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Ahora, la palabra clave en esta próxima frase es la palabra decir. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Ahora, imagínate la escena. Fernando, hemos estado observando a este matrimonio, ¿ok? Y Fernando entra en la iglesia esta noche, escayolado de la pierna derecha, porque se ha peleado con Marilú. Y le digo a él, Fernando, ¿cuántas veces te ha dicho no te pelees con Marilú porque te va a barrer cada vez que lo hagas? ¿Qué es más fácil para mí decir, Fernando, tus pecados te son perdonados? O Fernando, quítate la escayola y vuelve a andar como antes. ¿Qué es más fácil para mí decir? ¿Tus pecados o quita la escayola? Es mucho más fácil decir, tus pecados te son perdonados, porque eso es una obra divina invisible. No se ve si se ha efectuado o no. Si le digo, quítate la escayola y anda como los demás, y lo hace y cae al suelo, me habéis pillado. ¿Me entendéis? Entonces Jesús dice,
pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. O sea, ¿de dónde viene ese parálisis? ¿De dónde viene? Génesis 3. Ahora, yo no puedo mostrar perdón de pecados, pero yo sé de dónde viene este problema. Viene del pecado de Génesis 3. Y para que sepas que yo puedo con eso, te voy a mostrar que tengo poder sobre los efectos del pecado en nosotros. Uno de ellos siendo problemas físicos. Levántate. Un día Jesús está cruzando el mar de Galilea con sus discípulos, está tomando la siesta, está cansado, se levanta una tormenta, los discípulos temen por su vida, le despierten, él se levanta, se despierta, se levanta, les recrimina por no tener fe y dice al oleaje, oh, y todo se calma. ¿Por qué? Está molesto con el oleaje, quería seguir durmiendo. ¿De dónde viene todo ese oleaje? Génesis 3. Y para que sepáis que yo puedo con los efectos de ese pecado, hasta en la naturaleza. Pero hay uno que es quizás el más difícil. Vamos a morir. A ver si puede con la muerte. Pablo dice en Romanos 1 que Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder. Se entiende sobre el pecado por la resurrección de los muertos. O sea, Cristo tiene todo esto en control. Ahora, Dios sana, pero para decir la verdad, Dios no siempre sana. Es más, cuando yo tengo ahora 78 años y en algún momento tendremos que frenar, y si acabo en el hospital, a mi edad, los ancianos de esta iglesia, si ocurriese aquí, dirían, Señor, que hagas tu voluntad. No van a necesariamente pedir que Dios me sane, porque sabemos que llegas a cierta edad y vas a morir. O sea, esto no puede seguir eternamente, tienes que morir, ¿me entiendes? Cristo hizo mención de los médicos y tenemos que hacer uso de los médicos. Dios sana, pero no siempre sana. Entonces, la pregunta es esta. Entonces, ¿dónde está la consolación cuando sufrimos problemas físicos y de este otro índole? En primer lugar, y voy a hacer mención de doctrinas sin leer textos y a hacer uso de vuestro conocimiento bíblico. En primer lugar, Dios es soberano, que no quiere decir que siempre sale con lo suyo. Quiere que todos los no creyentes lleguen al conocimiento de la verdad, y esto no va a ocurrir y Dios lo sabe. Lo que sí significa es que Dios está en control y está llevando esto a un final que Él ha preparado y en el momento que quiera puede dar la vuelta a todo. Mientras tanto, hago uso de los medicamentos que tenemos a nuestra disposición y dejamos que Dios haga lo que va a hacer, ¿me entiendes? Dios está en control, muy importante. En segundo lugar, Dios está con nosotros. Es una doctrina tan conocido que a veces pasamos olímpicamente de ello. Me acuerdo que cuando era crío, nací en Chicago, hay trenes que llegan al centro de la ciudad por 3 direcciones porque Chicago tiene un gran lago delante. Las vías de tren pasan por túneles en el centro de la ciudad o por plataformas arriba. Es muy feo, pero es lo que hay. Un día, 2 trenes chocaron frontalmente dentro de un túnel donde difícilmente la maquinaria pesada podía llegar y los bomberos podían hacer su trabajo. Y toda la ciudad escuchaba la radio porque todavía no tenemos televisión para mantenerse al día de la operación de rescate. Uno de los bomberos oía a una señora pidiendo socorro y como un espiólogo, esos que se meten en cuevas, pues llegó hasta la mujer y lo único que veía era su mano saliendo por en medio de los escombros. Ese bombero
se quedó agarrado de la mano de esa señora hasta que sus compañeros pudieron rescatarla. Hermanos, observa. De vez en cuando Dios saca las castañas del fuego, nos libra y resuelve la situación. Pero en la gran mayoría de los casos, básicamente nos dice, estoy contigo, te tengo a la mano, vamos a pasar por este problema y saldrás ileso por el otro lado. Y es increíble lo que tú y yo podemos sufrir siempre y cuando que contamos con la presencia de Dios en nuestra vida. Sabiendo que está en control, sabe lo que está pasando y no hay nada que temer. Es cuestión de creerlo, porque es verdad. Por último, lo que ves delante no es el último capítulo de mi vida. Es el penúltimo. Ya estoy en esa edad que estoy perdiendo el pelo. Ya las rodillas empiezan a gritar cuando subes o bajas escaleras. Mi mujer me acusa de no escuchar lo que ella está diciendo, pero le digo, no estás pronunciando adecuadamente tus palabras. O sea, todo esto está llegando a su fin. Y lo interesante es que Cristo vino no solamente para salvar nuestro alma, sino también nuestro cuerpo. Y nos espera un cuerpo glorificado. Esto no es el final, es el penúltimo capítulo. De allí que muchos funerales de un creyente es una fiesta, porque tenemos esperanza. O cuentas con eso o no cuentas con eso y pagas el precio. Pero hay consolación. Ahora, vamos a una segunda causa. Los pecados de otras personas. Es increíble el daño que una persona puede hacer a otra. Me han contado del ministerio que tenéis vosotros en esta iglesia con personas abusadas. Increíble daño que un ser humano puede hacer a otro. Si eres creyente, tienes la responsabilidad de perdonar si la persona pide perdón o no. Es diferente que la reconciliación, que voy a invitar a mi esposa a explicar un poco de eso, ya que lo cubre en su libro de una forma fantástica y está al tanto. Lo único que digo es esto. Romanos 8:28 es la clave aquí. 8:28 dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados y que evidentemente están siguiendo con lo que Dios quiere en su vida. Que no quiere decir que Dios provoca los problemas que pasan por nuestra vida, pero Dios es capaz de coger estos problemas y hacer que nos beneficien a nosotros y hasta incluso a otras personas. Por ejemplo, un ejemplo, sígueme. José dice a sus hermanos, algún día yo seré vuestro jefe. Ahora, cuando lees una sección histórica, el autor no siempre es obligado a decir, me he hecho mal, no sé cómo eso ha caído a sus hermanos, pero desde luego no les cayó bien. Le venden en esclavitud. Y es esclavo, y los que le han comprado le llevan a Egipto. Ahora, imagínate este chaval diciendo, Dios, ¿qué estás haciendo conmigo? ¿Me entiendes? Llega allí, pero si no hubiera llegado a Egipto, nunca habría comprado por Potifar, un oficial egipcio de Faraón. Ya, pero si no hubiera sido comprado por Potifar, nunca podría haber rechazado las intenciones de la mujer de Potifar. Y dice, Dios, ¿qué estás haciendo conmigo? ¿Me entiendes? O sea, imagínate en la escena esta. Tú eres creyente y ves esto ocurriendo y ¿dónde está Dios? Parece que no está en ninguna parte.
Pero si no hubiera rechazado las intenciones de la mujer de Potifar, nunca habría sido echado en la cárcel. O sea, esto va de mal en peor. Soy creyente, ¿qué pasa? ¿Dónde está Dios? Aparentemente no está en ninguna parte. Si no hubiera sido echado en la cárcel, nunca habría conocido al copero y panadero del faraón que estaban en la cárcel por haber ofendido al jefe de la nación. Y si no hubiera conocido a estos dos oficiales de faraón, nunca habría tenido la oportunidad de interpretar los sueños de faraón. Y si no hubiera tenido la oportunidad de interpretar los sueños, el faraón nunca habría oído de la habilidad de José de interpretar los sueños cuando él tuvo un sueño 2 años más tarde. O sea, todavía José no sabe por dónde va esto. Está sufriendo. ¿Dónde está Dios? Y si no hubiera tenido la oportunidad de interpretar el sueño de faraón sobre los 7 años de prosperidad y otros 7 de hambre, nunca habría sido elevado a la posición de ser el segundo hombre más poderoso de todo Egipto. Ya sabes por dónde va esto. Y tú vas mirando, y si no hubiese ocupado ese puesto, nunca podría haber salvado a sus hermanos, que son la base de lo que va a ser Israel sobre la marcha. Y claro, después de tantos años, dices, ahora veo lo que Dios está haciendo. Y Dios no tiene la obligación de darte explicaciones. Cuando te deja, no es que lo ha provocado necesariamente, a lo mejor que sí, pero aún en el caso de que no, ¿por qué lo deja ocurrir? Y la pregunta entonces es, ¿te fías de que Dios está en control? ¿Sí o no? Porque si te fías de esto, Romanos 8:28 empieza a funcionar y por feo que sea toda esta experiencia, Dios lo va a usar para bien, no tanto para tu vida, sino también para la vida de otras personas. Y tú mirarás hacia atrás y dices, yo nunca podría haber planeado esto, ¿me entiendes? Porque tú y yo estamos aquí no para ser cómodos, eso no es el plan de Dios para nosotros, ser cómodo, sino llevar a cabo la obra que Él está realizando, ¿o no? O sea, no somos el rey del mambo, somos la creación, no el creador. Somos las piezas en la tabla de Jerez. ¿Me entiendes? O sea, y Dios tiene el derecho de mover las piezas a su antojo. ¿Le deja? Ahora, evidentemente, tenemos que perdonar, porque si no perdonamos, nos hacemos más daño a nosotros, amargándonos la vida, que el daño que la persona nos ha hecho a nosotros. Puede que tengamos que, cada vez que surge, pues hay que perdonar de nuevo, ¿vale? Llegará un momento en que ya esto queda resuelto. Pero aquí viene una gran diferencia que es muy importante entender. Hay una diferencia entre perdón y reconciliación. Déjame invitar a Carolina para tomar solamente 10 minutos para explicar cuáles son las opciones, porque muchas veces la persona que nos hace daño le importa un bledo perdonarnos. ¿Y ahora qué haces? Carolina. No le importa cambiar para que nosotros podamos perdonarles a ellos y tener una relación con ellos otra vez. Después de perdonar, yo creo que no tenemos opción, porque cuando veo los versículos de la Biblia y solo la vida, es decir, si no perdonamos se vuelve amargura y en nuestro ser pagamos un precio muy fuerte por no perdonar. Creo que Dios dice, tenemos que perdonar como Él nos perdonó a nosotros. Ahora, después de perdonar, creo que tenemos obligación de preguntarnos, y es verdad porque las situaciones son muy distintas, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga después de perdonar? El perdón me toca a mí, es decir, tengo que perdonar individualmente yo. Pero después, ¿qué hago con el problema que me ha causado dolor? Uno es protegerme a mí mismo y a otros bajo mi cuidado. Creo que Dios no te da una opción. Aquí digo,
Tienes que hacerlo porque si estás en una situación de abuso y los niños que están bajo tu cuidado están en una situación de abuso, necesitas buscar manera para que lleguéis a un sitio de protección. Ahora, a veces no estamos en una situación tan difícil, pero hemos aprendido a atacarnos a nosotros mismos. Y empezamos a siempre pensar mal de nosotros mismos. Lo llevamos a veces que tenemos falta de, estamos inseguros, ¿no? Pero Dios dice que es nuestro refugio. Que tenemos que aprender a confiar y meternos en esa fortaleza que Dios dice que es y poder escondernos en esa fortaleza de las verdades de Dios y luchar para cambiar nuestra manera de pensar de nosotros mismos. Porque Dios es nuestro refugio en la manera que nosotros nos atacamos a nosotros mismos. Y aprender a respetarnos y a amarnos como Dios nos ve. El siguiente es elegir no hacer nada. El versículo dice, el buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Vimos el versículo ayer que a veces, en mi punto de vista, me han ofendido. Y no sé si es pecado o no es pecado, pero a veces nosotros podemos tener la opción de decir, no voy a hacer nada. Esa persona me ha ofendido, me ha causado dolor, pero no voy a ir a hablar con esa persona porque no es parte de mi responsabilidad, pero voy a pasar por alto la ofensa. Tengo que perdonar porque me ha causado dolor, pero no voy a tratar de luchar para arreglarlo. Aquí muchas veces este buen versículo para que aprendas de memoria en el matrimonio. Hay frustraciones entre nosotros porque somos distintos. Y antes de la boda, ay, Jaime es tan serio, se piensa las cosas con mucho cuidado. Y luego, después de la boda, vaya que no me habla. Entonces, hay cosas que no usamos, nos frustramos el uno al otro. Y a lo mejor, pues, ay, es que me ha causado dolor. Bueno, puedes elegir a pasar por alto la ofensa. No puedes estar discutiendo todo en todo momento. Hay momentos que tenemos que pasar por alto. Un dolor que alguien nos ha causado. Orar por ellos y dejarlo allí. Ahora, el tercero, puedo hablar con la persona buscando su edificación. Da instrucción al sabio y será aún más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Hay situaciones en que otra persona, mayor o niño o joven, le falta algún conocimiento, alguna instrucción, le falta aprender algo. Entonces hablamos con esa persona, no para reprender, sino para ayudarle a aprender algo que necesita aprender. Y es por el bien de la otra persona, para que no se repita el saber ofender o el ofender a alguien o causarle dolor a alguien. Es bastante leve en el sentido de que te das cuenta, mira, es que esto me dolió, me gustaría hablar contigo en cuanto a ello. Y entonces le das lo que aquí llama sabiduría y enseñanza. ¿Para qué? Para que aprenda cosas que todavía no sabe. Ahora, el siguiente es posiblemente reprender. Hay situaciones que alguien te ha hecho daño y Dios pone en tu corazón, porque creo que estos son muchas opciones y tienes que pedirle a Dios que te guíe hasta cuáles vas a usar. Reprender al ofensor. Dice el versículo, por tanto, si tu hermano peca contra ti, y ve y repréndele, estando tú y él solos, y si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, si no, dilo a la iglesia. Ahora, parece fuerte esto, pero hay situaciones donde necesitamos tomar el tiempo y el interés de reprender a otra persona. Si nunca queremos reprender a nuestros hijos, a nuestros amigos o lo que sea, es que queremos tener una vida muy cómoda y no amamos lo suficiente como para poder ayudar a otra persona que necesita cambiar algo. Aquí no estamos hablando de una ofensa.
una cosa pequeña. Estamos hablando de pecado. Y tenemos que amar lo suficiente a otra persona para poder ir a ellos y reprenderles. Porque hace falta que realmente sepan, oye, esto está mal. Está muy mal lo que has hecho. Luego, si no te escuchan, dice que lleves a otra persona. Es decir, no es suficiente con otra persona, pues da igual, no. La Biblia dice, no, te tiene que preocupar tanto el bien de esa otra persona que te llevas a otra persona para hablar con ello. Y otra vez estás reprendiendo, no por una ofensa, por un pecado, por algo que es claramente algo que a Dios no le agrada. Y aquí dice, y si no, dilo a la iglesia. Acuérdate que las iglesias en esos días eran pequeños grupos en las casas. Y otra vez, hacer un grupo pequeño que se enfrente con esa persona y decir, mira, vas mal, tienes que dejar esto. Y entonces, porque te quiero demasiado para dejar que sigas con esto. Repito, te quiero demasiado para dejarte seguir así. Y entonces es amar suficiente a otra persona para pasarlo mal uno. Porque yo creo que a ninguna persona le gusta reprender. Pero lo pasas mal, pero por el bien de la otra persona. Le amas lo suficiente para poder reprenderle. Esto le pasó a la esposa del presidente Ford en Estados Unidos, cuando él era presidente, Betty Ford, la esposa, por medicamentos que le había dado el médico por enfermedad y luego dolor de espalda, se enganchó a los medicamentos. Y llegó el momento que los familiares y los amigos muy cercanos se reunieron, la sorprendieron, pero dijeron, Betty, tienes un problema y tienes que arreglarlo. Tienes que enfrentarte a este problema que tienes. Bueno, fue un shock tan fuerte para ella que dijo, bueno, ok, voy a ir al médico y voy a trabajar fuerte para dejar la droga, la dependencia que tenía a los medicamentos. Entonces, hay situaciones donde amas a personas suficiente, donde tienes que reprender. Y reprender a lo mejor con otra persona para que la otra persona se dé cuenta, oye, esto es serio. Esto no es poca cosa. Y tenemos que amarles lo suficiente para que realmente lo entiendan. Luego está la disciplina. Claramente, por ejemplo, Romanos 12 habla de la disciplina del Señor, pero hay de la disciplina especialmente si están bajo tu autoridad. Es decir, los niños están bajo nuestra autoridad. Los líderes de la iglesia tienen la responsabilidad de poner a alguien bajo disciplina en la iglesia si está andando mal. Y entonces hay que tener cuidado de respetar a los líderes y respetar a la persona que sí tiene la autoridad para que no menosprecies lo que están tratando de hacer para el bien de esa persona. Una vez en el seminario en España había un chico que estaba defendiendo las doctrinas de adventistas, ¿no? Creo que era. Y entonces le dieron como 3 meses para estudiarlo, un profesor le ayudó y una y otra vez le ayudaron mucho, pero él seguía, no. Y entonces llegó el momento que tuvieron que pedirle que se fuese, porque no quería aceptar lo que la Biblia decía. Yo ese día, al día siguiente, fui a Barcelona y estaba en la librería evangélica y sale ese chico y entonces yo, con nervios, quería mostrarle, te quiero, es que me preocupas. Y le fui y le di un beso en la mejilla y digo, oye, que de verdad, espero que puedas ir bien. Pero yo creo que lo malinterpretó y la chica que estaba conmigo digo, Carolina, has hecho mal. Él está bajo disciplina y tú has hecho como si no pasa nada. Es decir, estás menospreciando la disciplina que están tratando de hacerle. Luego puedes recortar la amistad. No es fácil, cuando una persona que te ha hecho daño, tener una amistad íntima con esa persona, porque tienen que ganar tu respeto otra vez. Entonces eso tarda tiempo. La Biblia habla de fruto de arrepentimiento. Tarda tiempo ganar el respeto de otra persona otra vez. El último es, intenta vencer el mal haciéndole algún bien. Dice, la bondad de Dios te guía al arrepentimiento.
A veces haces algo que la persona no se merece para nada. No se lo merece, pero estás haciendo algo, un bien, para que reaccione y pare y piense para que pueda rectificar. Ahora, no creo que este sea una lista exhaustiva. Hay más cosas que la Biblia puede poner como opciones y tenemos que venir a Dios y decir, Dios, ¿cuál es la situación en este momento que quieres que yo haga para el bien de la otra persona y para mi bien también? Entonces no es que tienes que despreciarte a ti mismo ni pasar, es decir, bueno, aquí no ha pasado nada, no, pero para tu bien y el bien de la otra persona, ¿qué es lo que Dios quiere en una situación dada? Porque todas las situaciones son muy distintas y en cada situación Dios tiene que guiarnos para saber qué es lo que necesitamos hacer. Os he dado 7 y estoy segura que hay más, pero bueno, la idea es que siempre tenemos que perdonar. Después de perdonar, tienes que pedirle a Dios que te guíe qué es lo que debo hacer para a lo mejor llevar a la reconciliación con la persona que está teniendo problemas. Ahora, hay una tercera fuente y se encuentra en Hebreos capítulo 12. Hebreos 12. Dios ha establecido ciertas consecuencias por ciertos comportamientos. Si tú cargas a tu cuerpo con una cosa mala como la droga, hay consecuencias. Es automático. Hasta incluso si cargas a tu cuerpo con demasiado de una buena cosa, hay consecuencias. Es una cosa buena, pero en moderación. Los creyentes mueren en accidentes de coche porque a veces hacen piruetas en las carreteras. ¿Me explico o no me explico? O sea, hay consecuencias cuando no nos portamos correctamente. Es como mi nieto, cuando tenía 5 o 6 años, mi hija, su marido, ella están de misioneros en Irlanda, vienen a España. Andrés, de 5 o 6 años, se enteró de que hay un cine donde tienen dibujos animados en inglés. Bueno, nuestra hija dice, papá, ¿por qué no llevas a Andrés para ver dibujos animados en Barcelona? Vale, muy bien. Por el camino, él me dice, abuelo, mi madre me dice que tú conduces muy deprisa. ¿Es verdad? Sí. Abuelo, ¿te permiten hacer eso aquí en España? No. Entonces, ¿por qué lo haces? Tenía ganas de decir, voy a hablar con tu madre. Poco tiempo después, simplemente 3 carriles, voy de un carril a otro y hay un policía detrás y me aparta. Simplemente por no poner el intermitente. Me para y, bueno, hablamos, me va a dejar salir, pero luego ve a Andrés detrás y no tiene uno de esos sillones que para enganchar. Ya sabes cómo es, no tenemos niños en casa. Al ver eso, me da una multa. Y cuando llegamos a casa, Andrés dice, mamá, hemos conocido a una policía. O sea, tú pagas consecuencias. Dios no interviene. Ahí está lo establecido. Pero aquí hay una cosa muy importante. Mire conmigo versículo 5. 12:5. A mitad. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. ¿Y eso qué es? Cuando un creyente insiste en hacer lo que no debe hacer, tienta a nuestro Dios a intervenir con disciplina. Ahora, tanto creyentes como no creyentes sufren Génesis 3.
tanto creyentes como no creyentes, sufrimos el abuso, los problemas que otras personas nos causan. Aquí no hay diferencia, pero aquí viene algo diferente. Aquí es solamente hijos de Dios. A mí me encantan los niños. He sido un director de un seminario durante 32 años y tengo que portarme con seriedad. Pero a los 5 minutos estoy en el suelo enseñando a los niños más pequeños trucos y cosas que sus padres no quieren enseñarles. ¿Qué van a hacer? ¿Despedirme a mi edad? ¿Me entiendes? Disfruto de los niños. Pero lo que nunca, jamás se me ha ocurrido es disciplinar o corregir a esos niños. ¿Sabes por qué? No soy su padre. Y esto es lo que está aquí. Ni desmayes cuando eres reprendido por él. No me vengas con pobre de mí. No hagas eso. Porque al Señor, al que ame, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Capta esta idea. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, normalmente muchos años después, porque de niño eran unos verdugos, ¿no? ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos hombres, padres nuestros, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, algunos mejor y otros peores, como padres, hay de todo. Pero este Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, y aquí viene la segunda. La primera consolación es esta. ¿Qué prefieres? ¿Vivir como el diablo y Dios no interviene? Que es prueba de que no eres hijo de Dios. ¿O que te apartes del camino y Dios entra en escena y te calienta el trasero? ¿Qué quieres? ¿Me estás diciendo entonces que por un lado Dios dice te quiero y por otro lado te está pegando? Efectivamente. Porque Dios no disciplina a aquellos que no son hijos suyos. Y el hecho de que Dios intervenga en tu vida es prueba de que te quiere y no eres bastardo, sino hijo suyo. Eso es un consuelo. Pero hay más. Y lo hace, versículo 10 al final, para que participemos de su santidad. Nos conozco. Hemos vivido con Fernando y Marilú. Ellos, igual que otros pastores con los cuales hemos pasado unos días, no nos han contado las historias de error de algún creyente de la congregación. No sería correcto. No sería correcto. Pero no conozca a los de la congregación. Ahí está. Pero a que el creyente más apartado, el creyente más problemático, por ser creyente, en lo más profundo de su corazón está diciendo, ojalá que pudiese ser diferente. Pues Dios se va a empeñar a cumplir con tu deseo, porque va a susurrar. No le tientes. Entonces dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto de apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. O sea, esta es la consolación. Dios te ama y está empeñado en que seas santo. Pero no lo tientes. Usa la cabeza, responde a tiempo. No es necesario llegar a esto. Ahora, uno más. Quiero leeros unos versículos que ya veréis enseguida, parece que dicen todo lo contrario de lo que queremos. Volvamos a 2 Corintios capítulo 1. 2 Corintios 1, donde después de dar el saludo, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Versículo 4,
el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, ¿abundan en nosotros las aflicciones de Cristo? ¿A qué se refiere eso? Mira capítulo 4. Versículo 7. Tenemos este tesoro, refiriéndose al Evangelio, en vasos de barro. O sea, tenemos un cuerpo débil que se va enfermando, va rumbo a la tumba, nos enfermamos, ya sabes, somos débiles físicamente, pero predicamos este Evangelio a través de este cuerpo. Este tesoro tremendo que tenemos, pues lo predicamos con estos vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Ahora, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. ¿De qué está hablando? ¿Qué lenguaje más raro? Ahora, mira Colosenses 1, 24. Colosenses 1, 24. Ahora me gozo en lo que parezca por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Yo pensaba que Jesús dijo, terminado está. No, este texto dice, mismo autor, Pablo, de estos textos, que Pablo cumple en su carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿Qué está pasando aquí? Eso contradice que no hay nada más que hacer. El Evangelio es gratis, no por ser barato, sino porque el precio de ello está pagado. ¿Qué te parece si nos marchamos mañana por la mañana para el aeropuerto y dejamos una propina en la mesa en casa de Fernando y Marilú? Sería una ofensa, lógicamente. Pero ¿en qué sentido está cumpliendo la falta de las aflicciones de Cristo que faltan? Creo que el secreto está en Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Los Gálatas fueron enseñados, luego el apóstol se fue, luego se meten en herejía doctrinal, y en el versículo 19 Pablo dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué está ocurriendo? Mira, para que la gente de la calle que no conoce a Cristo llegue al conocimiento de la verdad y se convierte, alguien tiene que pagar un precio. Si se convierten y entran aquí, alguien tendrá que tomar el tiempo para ayudarles en los primeros pasos de su vida cristiana, para que no mueran antes de salir de la cuna. Costará tiempo, podría costar dinero, esfuerzo físico, hasta incluso crítica de las mismas personas que estás intentando bendecir. No sé cuántas iglesias están llenas de gente que en su momento dijeron, yo quiero servir al Señor, nada más empezar, alguien les criticó en la iglesia, han dejado de servir al Señor y simplemente vienen y escuchan, pero no hacen nada. ¿Me explico? Para servir al Señor hay un precio que pagar. Hijitos míos, hasta que yo tengo que sufrir dolores de parto otra vez. Todos sufren los estragos de Génesis 3 por igual. Todo el mundo sufre los males que otros pueden hacerles. Solamente los creyentes sufren la disciplina de Dios porque son hijos de Dios. Los no creyentes recibirán su merecido al final de los días.
pero solamente aquellos creyentes que toman en serio su responsabilidad de usar los dones que el Espíritu Santo ha puesto en sus manos para ayudar a otras personas y adelantar la obra de Dios aquí en la tierra. Solamente aquellos sufren. Por tanto, la próxima vez que alguien de la iglesia, algún líder, anciano, lo que tú quieras, pide tu ayuda, no, ya estoy sufriendo Génesis 3 y no puedo escaparme. Los problemas que otros me causan, no puedo escaparme. Y si me paso de raya, no porque nuestro Dios está ahí con un látigo esperando, no, es muy paciente, pero si te pases, te lo dará. Esto puedes escaparte de ello. Por tanto, di no. Y te ahorrarás mucho sufrimiento. Pero aquí viene el problema. Igual que en el terreno normal de las familias y las parejas, los cónyuges, Dios nos ha creado para reproducirnos. Ahora, hay algunos motivos justificados para no tener hijos, vale, muy bien. Y algunos que no quieren tener hijos para no tener el estorbo, ese es otro problema. Pero por regla general, cada pareja, tarde o temprano, quiere tener al menos un hijo. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Y una de las tragedias de la vida es cuando por razones físicos, un problema de esos, no pueden tener hijos. Dios nos ha creado para tener hijos espirituales y algunos no tienen hijos. Déjame contar una historia personal y con esto termino. Soy el mayor de 4 hijos varones. Por eso soy el más guapo y el más inteligente. Yo sé lo que algunos estáis pensando. Si ese es el más guapo de los 4, imagínate lo feo que son los otros 3. Cuando yo nací, mis padres iban a una iglesia muy grande y todavía me acuerdo de la pequeña, o sea, la iglesia grande era aquí y entonces alquilaron una de estas tiendas para escuelas dominicales. Yo tenía 6 o 7 años, nada más. Siempre tuve varones como maestros de escuela dominical. No sé por qué, normalmente damos esto a mujeres, pero yo siempre tuve varones, nada organizado así, simplemente me cayeron varones. Éramos tan malos que un día este hombre se pone en pie y dice, me voy, y se fue. Y somos 5 o 6 chavalas de 6 años de edad. ¿Qué hacemos? Bueno, esa iglesia estaba a 15 minutos de nuestra casa y mis padres habían ido ahí antes de tenerme a mí, su primer hijo, pero luego voy al colegio que está a 2 cuadras de nuestra casa, al otro lado de la iglesia bíblica que había, igual de buena, pero más pequeña. Vale, muy bien. Mis padres dicen, vamos ahí. Y me pusieron en una escuela dominical y todavía me acuerdo del nombre de mi maestro, Charles Ewing. 2 metros y pico de altura, soltero, profesor en las escuelas públicas de Chicago, por tanto tenía que saber mantener el orden. Un alma muy tierno. Éramos tan malos que un buen día él se pone en pie, no dramatizo, con lágrimas cayendo por sus mejillas, dice, voy al encargado de las escuelas dominicales y dimito. Y se fue. Ya son 2. Y nos enviaron otro Charlie, en este caso Charlie Christensen. No alto, sino bajito, redondo, sin educación, conductor de buses como colectivos públicos de la ciudad de Chicago. Nos ensayamos con él, él aguantó y aguantó hasta que por edad teníamos que salir y pasar a otra clase y luego nos vamos de la iglesia porque vamos a una universidad por ahí.
25 años más tarde estoy en una iglesia grande en las afueras de Chicago. Estoy en el púlpito y a esa edad ya puedo ver el texto de la Biblia sin gafas, pero ya de lejos no veo muy bien quién es quién. Hoy necesito gafas para ver de cerca porque no veo ni de cerca ni de lejos. Ya sabes cómo esto va. Y hay un señor, claro, yo estoy muy apartado de la congregación y hay un hombre sentado más o menos donde está Marcelo. Dijera lo que dijera, el hombre sonríe de oreja a oreja. Y dices, ¿esto qué es? ¿Quién es este hombre? Y tomé la iniciativa de acercarme al final a que no sabéis quién era. Charlie Christensen, 25 años más tarde. Él está ahí diciendo, este es hijo mío. Me acuerdo de los problemas que tuvimos con este y mira lo que Dios ha hecho con su vida. Claro, casi soy perfecto, ¿me entiendes? Y entonces, claro, este ha tenido dolores de parto para que este llegara hasta donde ha llegado y yo he tenido parte de ello. Yo soy papá. Y es triste cuando hay creyentes que pierden esa bendición porque es costoso, es penoso, es doloroso, cuesta tiempo, cuesta cansancio, dinero, crítica y muchas cosas. No porque los creyentes son malos, no es eso, pero hay cada hijo en la viña del Señor. ¿Me entiendes? Es así, es así. Y estamos para ayudar a cada uno, pero cuesta. No quieres estar sin niños espirituales. A veces no te enteras de cómo van los hijos tuyos y Dios no siempre te permite ver como Charlie Christensen, cómo Dios te ha usado, ¿no? Pero Pablo dice esto, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, teniendo hijos, trabajando, usando los dones que Dios ha puesto en vuestras manos, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano y algún día te darás cuenta de lo que Dios ha hecho a través de ti. ¿Lo crees o no? Esa es la pregunta esta noche. ¿Lo crees o no? Padre, gracias por ser un Dios tan bondadoso y tan capaz de consolarnos, no importa la clase de problemas que padecemos, ahí siempre estás para consolar y ayudarnos. Gracias por ser un Dios honesto, nunca nos has decepcionado, nunca nos has defraudado, siempre buscas nuestro bien. Lo único que pedimos en esta tarde es que nos hagas digno de la vocación con que nos has llamado y que realmente podamos servirte y honrarte y glorificarte por lo que eres. Gracias por lo mucho que has hecho por nosotros. Úsanos para tu gloria, para que otros crezcan en la fe y otros conozcan a tu Salvador como nosotros le hemos conocido. Recibe nuestras gracias porque estamos agradecidos. En el nombre de Cristo. Amén.